Una de las cosas que nosotros nos gusta hacer en esta iglesia So one of the things we like to do in this church es mirar la palabra de Dios en una manera fresca. is to see the Word of God in a fresh way. Y lo que significa por fresco, And what I mean by fresh is en una manera honesta. in an honest way. Por ejemplo, For example, la típica iglesia the typical church. te lee el siguiente versículo. Or read you the following verse. ¿Ok? Ponme el primer versículo ahí. Dice, el llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Weeping may last through the night, but joy comes with the morning. Se te murió tu madre. Your mother died. Llora esta noche, pero mañana alegre, gloria a Dios. Olvida lo que eres cristiano y si no tienes poca fe. The typical church will tell you, don't worry, it's okay. Crying only lasts a night. You'll be fine in the morning smiling with your faith. You need a mic. You need a mic. You need a mic. Strong voice. Like, Carried, have power. Y la realidad de nosotros se parece más a este versículo, que es posiblemente una de las palabras más duras que Jesús, que nunca nos dice en las películas de Jesús, una de las palabras más duras que Jesús dijo. in reality, it happens this way more often, and this is one of the most strongest words Jesus ever gave. Porque el que tiene se le dará más hasta que tendrá, hasta que le sobra. Pero el que no tiene, como yo, que está arrancado, hasta lo poco que tiene se lo quitará el gobierno en los impuestos. Caramba. Those who have much will get more, but they who have much more than they need. But those who do not have much will have everything taken away from them. Oye, ese no es el Jesucristo de Hollywood, It's not the Jesus of Hollywood. pero es una ley espiritual. It's a spiritual law. Entonces aquí en esta iglesia So here in this church, se mira la palabra de Dios, no solo la misericordia, no solo la gracia, pero la verdad, porque es la verdad que te hará libre. the word in this church, we're not just preaching grace and mercy. We're preaching the truth because the word says, and the truth will set you free. So, próximo versículo. Entonces, cuando nosotros, yo voy a ser honesto y sé que cuando algunos de nosotros leemos este versículo, el llanto dura para toda la noche, pero So let's be honest. When we read this verse, it says, weeping may last through the night, Pero yo me he quedado ahí en esa noche y han pasado años y no ha llegado la mañana. But I've stayed in that night and it's been years and morning has not come yet. Porque a veces la mañana no llega en la mañana. Because sometimes morning doesn't come in the morning time. A veces tú estás haciendo todo y la mañana no llega. Sometimes you're doing everything and morning has not come yet. Que nos trae al mensaje de hoy, That brings us to today's message. que se llama Antes y Después. That's called before and after. Cuando tú estás estudiando la historia de este mundo, When you're looking at the history of the world, se califica usando ciertas letras. we qualify it using certain letters. Por ejemplo, For example, los dinosaurios vivían 1,000 millones de años antes de Cristo, AC. dinosaurs lived millions and millions of years BC before Christ. Cristóbal Colombo vino a los Estados Unidos 1614 años después de Cristo, DC. Christopher Columbus came in AD 1640 to the Americas. Entonces, ¿por qué se mide el tiempo con AC-DC? So why is time measured in BC and AD? Porque el evento de Jesucristo nacer y morir en la cruz y resucitarse fue un evento tan impactante en la historia de este mundo que todo se marca basado en eso. Because the birth of Jesus was so important that the whole time has been marked by it. Pero tú sabes qué, But you know what? si alguna vez te has encontrado como esta mujer llorando en el pie de una cama vacía, If you've ever found yourself like this woman sitting at the feet of an empty bed crying, definiendo tu vida por un después y antes, defining your life by a before and after moment, antes de crisis before the crisis y después de la destrucción de que fue la consecuencia de esa crisis. and before the consequences, the destructions that crisis came into your life caused. Mi vida estaba buena, My life was good,
antes que vine a los Estados Unidos. Before I got to the United States. Donde era rico en Cuba. I was rich in Cuba. Tenía todo en I had Cuba. everything in Por eso Cuba. vine a los Estados Unidos para pagar el impuesto. So I came to the United States to pay taxes. En serio, estaba tan bueno que te montaste en un bote y veniste para los Estados Unidos. Are you serious that you had such a good life that you got on a boat and you came to the United States? Mi vida estaba buena. My life was good. Y después ese hombre me dejó And then that man left me con los niños. with the kids. Y desde entonces no he podido levantarme. And since that day, I've not been able to get myself on my feet. Los hispanos tenemos una manera de explicar ese principio que leímos donde dice, el que poco tiene, lo poco que tiene se lo van a quitar también. Us Hispanics have a very nice way of explaining that verse that says, those who have much will be given more, and those who have little will be given, it would be taken away that little that they have. El dicho es, The saying is, cuando te caes en el piso when you fall on the y floor tratas de and pararte, you try getting up, te dan con un 2x4 en la cabeza para que te quedes en el piso. they hit you by a 2x4 plank so you stay on the floor. Y a veces nuestra vida se siente de esa manera. And so sometimes our life feels that way. Porque hemos sufrido un dolor tan fuerte en nuestra vida que todo ha quedado marcado de ese punto en adelante. Because there was one time we felt a pain so great that the whole of our life was marked by that time. A lo mejor fue una época en tu vida tan dolorosa. Maybe it was a period in your life that was so painful. A lo mejor fue una conversación que no estabas dispuesto a escuchar y completamente cambió tu perspectiva de persona a quien tú amabas. Maybe it was a conversation you were not supposed to hear and it completely changed your perspective on how you saw those people. A lo mejor fue el día que llegaste a la casa para hacerle la sorpresa a tu esposa y el que se sorprendió fuiste tú. Maybe it was that day you got to the house early to surprise your husband. But maybe it was you who was surprised that day. O el día que tu hija te llama por teléfono y te dice, he estado en un accidente. Are you okay? No, I'm not okay. No estoy bien. Or the day your daughter calls you, I've been in an accident. You ask her, are you okay? And she replies back, I'm not okay. El día del divorcio. The day of the divorce, El día de esa persona que tú dependías tanto se suicidó y te dejó sola. the day that person you depended so much on suicide and now they've left you. El día que tu papá fue al doctor para algo rutina y los doctores por incompetencia lo mataron. The day your dad went to the doctor and by the doctor's incompetence they killed him. El día que después de mudarte y confiar todo en esta persona te dejaron. The day you moved and you trusted your whole heart into this person and they left you. El día que tu mejor amigo que tú confiabas con te dejó. The day your best friend who you trusted and left you. El día que te dijeron algo que aunque fueron todas solas palabras, marcó y hirió hasta tu alma. The day they said something to you, even if it was just words, bad words, it still left a mark on your soul. El día después que se murió tu padre y la herencia que tenía que haber sido tuya te la robó tu primo en tu país. The day your father died and the inheritance you were supposed to have, your cousin in his country stole from you. La manipulación. Manipulation. El día que fuiste violada. The day you were violated. El día que fuiste falsamente acusado y no hiciste nada. The day you were falsely accused and yet you did not do anything. El día que te robaron todo lo que tenías. The day they stole everything you had from you. El día que se quemó todo lo que tenías. The day everything that you had was burned. El día que te botaron del trabajo donde invertiste 30 años de tu vida. The day they let go of you at the job you spent 30 years of your life at. El día que todo cambió en tu vida. It's a day that everything changed in your life. Ese es tu personal ACDC. That's your personal BC and AD. Que de ese momento en tu vida, todo fue diferente. And from that moment onward, it was all marked to be different. Preguntarle a todos los que me están escuchando. Question to everybody who's listening. ¿Lloraste otra vez hoy? Did you cry again today? Yo a veces lloro. Sometimes I cry. Y a veces no es por lo que me está pasando actualmente en mi vida hoy. And sometimes it's not by what's actually happening Es porque today. yo todavía estoy tratando de entender lo que me pasó ayer. It's because I'm still trying to understand what happened to me yesterday. Porque no puedo olvidar lo que ocurrió. Because I can't forget what happened. Y porque el sonido de la palabra perdón es una mala palabra que la quiero quitar de mi boca. And just because the sounds of the word of forgiveness just sounds like a bad words to me, and I just want to get rid of it and take it out.
Y no estoy juzgando a la persona que me hizo daño. I'm not judging the person who hurt me. Yo no sé todas las circunstancias ni por qué lo hicieron. I don't know the circumstances or why they did it. Y quizás no estoy calificado para ser su juez. Maybe I'm not qualified to be a judge either. Pero yo quiero, por lo menos, para el que esté escuchando y esté sufriendo, But at least for those who are suffering and listening to me, yo quiero decirte I would like to tell you que yo reconozco que el dolor que tú todavía estás sintiendo es real, aunque no se lo puedas admitir a nadie. I recognize the pain you are feeling right now is real even though you cannot admit it to anybody. Y lamento lo que has pasado. And I lament what you've gone through. Pon el próximo slide. Pero entiende algo, cuanto más el dolor nos consuma, más nos controla. The more pain consumes us, the more it would control us. Podría haber sido un evento de un momento. It could have been a moment of O, an event. o una colaboración que tomó mucho tiempo y fue aumentando y aumentando y aumentando y me pegaron y ya cuando al fin caí en el hospital y le pegó el hijo, ya se acabó la cosa. Or maybe it was commutative times it added up that they were hitting me, and yet then I snapped and hit him back in the hospital. A lo mejor fue el momento que ya no podías más porque la persona que estaba supuesto protegerte no hizo lo que estaban supuesto. Maybe you couldn't handle it anymore because the person who was supposed to protect you couldn't. Yo no sé quién es el ello en tu historia, I don't know who they are in your pero story, yo sé que sus acciones te lastimaron, but I understand that their actions hurt you. te quitaron They took from you. y lanzaron una cadena de eventos que hasta este día, aunque tú no lo admitas a todo el mundo, todavía te están afectando. And then they started a chain under your life. Even if you won't admit it to anybody, they've controlled your life. Y lo que hicieron fue mal. And what they said was wrong. Y tu dolor es verdadero. And your pain is real. Y el mío también. Mine too. So, si nadie lo reconoce, yo te lo reconoceré. So if no one else recognizes it, I recognize it. Porque a veces a los cristianos estamos en un funeral. La viuda está al lado del marido y le dicen, no llores que eres cristiana. Sometimes we're in a funeral. Sometimes we're at a funeral and we're so freaking spiritual that the widow's right there next to her husband of 50 years and we're trying to be so super Christian. Don't cry, you believe in Jesus. You're going to heaven, blah, blah, blah. Seriously? Hay que ser, somos humanos, no estamos hechos de piedras. Somos humanos, sufrimos. We're human, we're not made out of stone. We suffer. Y entonces, si nadie más al menos ha reconocido que tú tienes un derecho de sufrir, permíteme a mí ser la persona que diga, yo te entiendo. So if no one else has recognized that you have the right to suffer, I understand you. Pero mi amigo, But yet, my friend, te puedo decir algo can I tell you something que estoy aprendiendo. that I'm learning? Que quedándose aquí, That staying here, en este lugar de dolor, in this place of pain, y definiendo tu vida para siempre por lo que te hicieron, and defining your life always by what they did to you, solo va a seguir aumentando el dolor. would only keep increasing the pain. Y peor, And worse, vas a empezar proyectando ese dolor a otros. you begin projecting that pain to other people. Porque cuanto más el dolor nos consuma, más el dolor nos controlará. The more the pain consumes us, the more it will control us. Eso es para que lo pongan en sus redes sociales. That's really- Hashtag. It's for your Instagram. Mira, esa persona que te hizo daño, That person who hurt you, ¿tú no crees que han causado suficiente dolor en tu vida ya? don't you think they've caused enough pain in your life already? Y digo esa persona, And I say that person, porque la culpa no cae en el suelo. because fault does not fall on the floor. La culpa nunca cae en el suelo. Fault never falls on the floor. Sea lo que te haya pasado, Be it what had happened to you. aunque si fue un acto de la naturaleza. Even if it was just a natural act. Fue que tu abuelita de 100 años se murió y todavía tú vas a encontrar a alguien con quien estar enojado, aunque si sea la pobre abuelita. Even if your grandmother of 100 years died, you would still find someone to be angry with and fight with. No, el doctor la mató. No, the doctor killed her. Ella estaba bien hasta que fue al She hospital. was fine till the doctor.
Pero siempre encontramos a alguien a echarle la culpa, But we always find someone to give the blame upon, aunque sí sea Dios. even if it be God. Dios es todopoderoso. God's all powerful. ¿Por qué dejó esto pasar? Why does he allow this to happen? La persona que tú le estás echando la culpa The person you're putting the blame on te ha quitado suficiente. has taken away enough from you. Y tú no tienes que entregar todo lo que es precioso del futuro de tu vida a ellos You todavía. don't need to give everything precious about your future to them yet. Por ejemplo, For example, vamos a decir, un hombre y mujer se casan. a man and a woman get married. Están casados 10 años, They're married 10 years. ¿ok? La mujer tiene una mejor amiga. The woman has a best friend. Eran amigas desde su niñez. They were best friends even at childhood. Eran tan buenas que cuando iban a vacaciones se la llevaban a ella también. They were such good friends that even when they went on vacation, they would go along too. Siempre estaban tirando fotos y poniéndolo en las redes sociales. They were always taking pictures on Instagram and they were putting it on social media. Después el hombre un día la deja por su mejor amiga. Then one day the man leaves her for her best friend. Y tú descubres que durante todas esas fotos que tú estás mirando, donde están ahí todos junticos, que él la está agarrando a ella en la foto y nunca lo habías visto antes. And then you never noticed in the before in the photos, but always when he's next to her in the photos, he's just grabbing along too tightly. ¿Qué haces? What do? ¿Borras todas las fotos? Do you delete the photos? Te robó todas tus bellas memorias. You're gonna allow it to rob all your beautiful memories. Me robaste los últimos 10 años de mi vida. Todos eran tan bellos y ahora son tan feos. They robbed me my last 10 years of my life. It was all so beautiful till that happened, and now it's so ugly. Esto va a ser una serie de enseñanzas que yo les voy a dar. It's gonna be a series of teachings I'm gonna give. Yo no sé cuántas, pero I don't know how many. yo puedo simplemente decir, ay, perdona, bla, 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 pero a veces no estamos listos para perdonar. You could simply say forgive, 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 yet sometimes we're not ready to forgive. Pero por lo menos quiero que entres en una jornada conmigo. I would you at least enter a journey with me. Donde consideres, jornada, journey. I know. Donde consideres I would like to take you on a journey where you would consider que todas esas memorias que ahora te parecen tan dolorosas, that all those memories that appear so painful to you, pero antes parecían tan dulces, but before they seem so sweet to you, tómalas para atrás porque son tuyas. you take them back because they're yours. Son tuyas. They're yours. Eso significa That means que los momentos que tú quieres seguir recordando como bellos, tienes el derecho de decir sí. that the moments you would like to recognize as beautiful, you can still say, yes, they are. Sí, eso fue un momento bello. Yes, they were a beautiful moment. En los momentos que tú quieres decidir que son feos, tú puedes decir, esto es mío y yo decido borrarlo. And the moments you saw as so ugly, you can say, yes, it is mine. Pero no And I tienes choose to delete que, it. no tienes que entregarle a la persona que te hizo daño todos esos años. But you don't have to forfeit to that person all those years that hurt you. No tienes que dejar que el dolor reescriba tu historia. You do not have to allow pain to write your story. Y no tienes que dejar que el dolor arruine tu futuro. You do not have to allow pain to ruin your future. ¿Por qué? Why? Eso abre portales sobrenaturales. It opens supernatural portals. Abre y suelta sobre ti 5 demonios. It opens 5 demons loose on you. Estos son los demonios de no perdonar. These are demons associated with not forgiving. Vamos a ver si tú lo has conocido. Let's see if you know them. El primero First one. se llama cinicismo. First one's got cynicism. El cinicismo entra en tu vida vestido como una guardia de seguridad. Cynicism is dressed. What's a guardia? A security guard. Security guard. Oh, that makes sense. Te hacen creer It makes you believe que si tú esperas menos del futuro y de otras personas, that if you expect less from other people and expect less from the future, eso te va a proteger. that would protect you. Tú sabes cómo es el cinicismo. You understand how cynicism works? Ah, este me va a dejar de todos modos. Todos los hombres pegan tarro. Entonces así, si yo creo eso, ya cuando me lo pegan, no me va a doler. If I already believe every man will leave me, if I already believe every man will cheat on me, if I believe every man will already leave me, then it's not so bad. El cinismo Cynicism es la persona que dice, bueno, de todos modos, al final va a ser malo, entonces
de esa manera piensan que están bajando sus expectativas para sentirse mejor. You know, that person who's always lowering their expectation to make them feel better about the awful situation. Yo sé que han conocido personas así. I know you've met people like that. Yo tuve una novia que toda la semana me decía, por favor, hazme un favor, que cuando empieces hablando con otra, por favor me lo dejes saber porque yo sé que lo vas a hacer. I had a girlfriend that every week she would tell me, just let me know when you're talking to another, because either way I know you're going to do it. Me lo dijo por tantos años que yo dije, ya que he pagado por esto, tendré que empezar hablando con otra porque tú sabes, ya de todos modos me lo está diciendo toda la semana. She told it to me for so many weeks and years. At the end of it, I was like, well, I may as well. Pero este demonio que viene disfrazado como si luce como si es una guardia de seguridad, But this demon that comes dressed as a security guard viene en verdad, is viene para robarte truly comes to steal from you. toda la intimidad y cercana All your intimate and close de ti y las personas quien amas. of you and those who you love. Y aún peor, And even worse, este demonio asegura que tú no puedas acercarte a Dios. this demon assures that you cannot get close to God. Otro demonio es el demonio de la amargura. The next demon is the demon of bitterness. Este demonio se viste como si fuera un juez en una corte, This demon is dressed as if he was a judge in a courtroom, haciéndome creer making me believe que si yo guardo la evidencia that if I hold on to the evidence contra todos los que me hicieron daños, against all those who hurt me, tú sabes, las personas que cada vez que tú hablas con ellos te dicen, oye, mira, este día me hicieron esto, este día me hicieron aquello, este día, y tú dices, y oye, me lo has dicho 50 veces por 50 años, en verdad me lo tienes que repetir, pero estas personas son históricas, siempre tienen todos los datos guardados. you know that person who you could call historical because they're not hysterical, they're historical. They bring up every detail of every moment that they were hurt by another person, and yet they tell you them 50 times, and for 50 years you say, why do you keep telling me this? Y el demonio de la amargura te dice, guarda la evidencia para echárselo en cara por lo que te hicieron. And then demon of bitterness comes at you and says, just show it to their face at what they did to you. Para que cada vez que hagan algo se lo eches en cara delante de todo el mundo y todos tus amigos le digan a esa persona, culpable, culpable, culpable. It's good, right? And you take all that evidence and you save it because you know that one day they're going to do something against you. And you're going to take that evidence and you're going to put it out. And you're going to take all their dirty linens out of the closet and you're going to share it in front of their friends. And you know, and this demon tells you, then your friends will say to that person, guilty, guilty, guilty. Yeah, right. Eso no va a pasar. That won't happen. Eso no ha pasado. That's not happening. Nadie le importa lo que te pasó a ti, No excepto a one ti. truly cares what happened to you except for you. Lo que verdaderamente te está dando este demonio, What truly gives you this demon what this demon verdaderamente está dando es una sentencia de isolación. What this demon truly in reality is giving you is a sense of alone. A sentence. Es un juez, pero lo que te da es una sentencia a ti He's a judge, but he gives you a sentence to you. para hacerte morir del hambre, del alimento que tu alma necesita de relaciones. To cause your soul to die from what it needs of the nourishing of relationships. Porque la persona que está controlado por el demonio de la amargura no tiene relaciones. Because the person who's controlled by the demon of bitterness does not have relationships truly. El demonio de resentimiento. The demon of resentfulness. Next slide. Próximo slide. Este demonio se viste con una bandera, ¿sabe? Como una capa This demon is dressed with a cape o una bandera, lo que tú quieras. or flag, whatever you want. Y esta bandera tiene una palabra escrita. And this flag has something written over it. Vindicación. It's called vindication. Este viene y dice y nos hace creer este demonio And this demon makes us believe que la única manera de librarnos del dolor, that the only way to be liberated from the pain, que la persona que nos causó el dolor, that the person who causes the que pain, sufra como yo he sufrido. that they should suffer like I suffered. Pero en realidad But in reality, es una trampa disfrazada. it's a trap dressed. Y este demonio tiene dientes And this demon has teeth, como si fuera el cuchillo con que te cortaste tú, like if it was a knife that you cut yourself with, que entran en ti más y más profundo.
that it cuts deeper and deeper and deeper into Y you. aseguran que tú sigues torturado. And that it continues that you're feeling tortured. Y más que eso, And more than that, aseguran que tú jamás podrás mover hacia tu futuro. it stops you from moving to your future. El otro demonio The other demon es el demonio de la demora. is a demon of delay. Es el que se te aparece cuando viene ese verso que dice en la mañana viene el gozo. It's that demon that appears to you when you read that verse that says, weeping may last the night, but joy comes in the morning. Y asegura que nunca llegue la mañana. And then he assures that morning time never comes. Es el demonio que se aparece He's a demon that comes and appears to you. cuando tú le dices a tu hija, ay corazón, ya mañana se te olvida de ese muchico. When you tell your daughter, don't worry, daughter, it's okay, tomorrow you'll forget about that guy. It's okay. Y mañana no te olvidas de ese chico. And yet tomorrow you do not forget about that guy. A lo mejor porque estás embarazada. Maybe because you're Pregnant. Este demonio asegura que el tiempo no pase a tu favor. This demon makes it so time is not in your favor. Este demonio se disfraza como los muchachos que trabajan en el teatro. This demon is dressed as those guys who work in the theater. Tú sabes, no sé cómo se dice theater attendant en español. Seen it? Theater attendant. Oh, ¿Cómo se llaman esos muchachos? Whatever. Los muchachitos que te dicen, siéntate aquí, te traen el popcorn. Tú sabes, los muchachitos que te traen la rosita de maíz y el refresquito. oh. ¿Ok? Este demonio This demon te trae una silla cómoda. brings you a comfortable chair. Te trae rosita de maíz. He brings you popcorn. ¿Ok? Pero esta rosita de maíz y este refresco y este sofá están hechos de tristeza y dolor. But yet this comfortable chair, the popcorn and the soda all caused and made out of tears and sorrow. Y me hace creer It makes me believe que me quede ahí mirando esa película. that staying there watching that movie. Tú sabes qué película estoy hablando yo. You know what movie I'm La que tú talking about. repasas en tu mente todas las noches reviviendo lo que te hicieron. The one when you are asleep at night, reliving over and over what they did to you. Tú sabes, tú lo revives y lo revives y lo revistes como una película. You know, you relive it like if it was a movie you were playing on a replay. Y este demonio And this demon, dice, siéntete. Sit. he Te says, trae rosita de "Sit." maíz. He says, yeah, I'll bring you popcorn. Te pone una silla cómoda. I'll bring you a comfortable chair. Y te hace rewind para que veas la película otra vez. And he rewinds us, you watch it again at night. Y en haciendo eso, And doing that, te dice, he tells you, si la sigues repitiendo en tu mente, if you keep watching and replaying in your mind, un día one day vas a entender por qué te hicieron lo que te hicieron. you would understand why they did what they did to you. Vas a entender el porqué de lo que pasó. You would understand the why of what happened. Pero en realidad But in reality, es una cámara de tortura. it's a camera that only shows I knew I was torture. going to get you. It's a torture chamber. Oh, Cámara de tortura. Torture ¿Cámara? chamber. Cámara de it's tortura. not a camera. No, it's not a camera. Cámara. It's a torture chamber. Cámara. Yo dije, si coge esta. En realidad es una cámara de tortura It's a torture chamber. que cada día te hace revivir y sufrir de nuevo el mismo dolor That every day causes you to relive the same pain. y que nunca te da las respuestas que estás buscando. That never gives you the right responses you're looking for. Que es lo que tú piensas que va a venir mañana, la respuesta de por qué me pasó a mí esto. That you never think the response is going to come to you tomorrow. That why did this happen to me? Y el último demonio que se te aparece The last demon that appears to you. son problemas de confianza. It's trust issues. Y estos demonios And these demons se disfrazan como investigadores privados are dressed as private investigators en una misión sigilosas. ¿Sigilosas? Psychology? What are you Stealth saying? mission. Oh, you didn't tell me the word. You said you were going to tell me the word. You forgot to I tell me. said the crazy word you don't understand is going to be stealth. He warned me. Se esconden como si fueran investigadores privados tuyos que están aquí para ayudarte. They come as private investigators on your side. Y este demonio te dice, no te preocupes, yo voy a vigilar todo el mundo que se te acerque en tu vida And this demon tells you, don't worry, I'm going to watch everybody who comes into your life. para protegerte, para que más nadie te haga daño otra vez. To protect you so no one hurts you again. Para mostrarte que tú no puedes confiar en ninguna persona, ningún hombre, nadie. To show that you could not trust in anybody, not one person. Pero en realidad, But in reality, estos demonios son como un gas tóxico
These demons are as if they were toxic gas. Y en vez de quitar a la distancia las personas que te van a lastimar, And instead of taking these people at a distance who are going to hurt you, como un gas tóxico, ahogan todas las personas que te aman y tratan de acercarse a ti. as a poisonous gas at a distance that you should keep, and yet you bring it in and you intoxify all the people around you, you poison the relationships. Estos 5 demonios These 5 demons son los soldados que vienen como consecuencia de no perdonar y que van a estar constantemente echando la lucha contra ti. are the soldiers that come to cause war against you, for you have not let go and forgiven. Esos soldados de la falta de perdón luchan contra toda persona que todavía está sufriendo. These are the soldiers of unforgiveness. These are the soldiers that fight against the people who are still suffering. Porque si tú estás sufriendo, Because if you're suffering, hay alguien que tiene la culpa. there's someone who's at fault. Tú sabes, yo tengo un alma You know, I have a soul que le gusta el concepto del perdón. that likes the concept of forgiveness. Hasta que mi alma And so the moment my soul está sufriendo, is suffering, entonces mi alma and so then my soul no quiere perdonar a does not want to nadie. forgive anyone. Próximo slide. Next slide. Pero la habilidad de ver lo bello otra vez en la vida es lo que yo quiero para ti. But the beauty of being able to see the beauty of life is what I want to give to you. Porque el perdón es una arma. Because forgiveness is a weapon. Es una serie de decisiones que nos permite mover hacia adelante en la batalla de la vida. It's a series of decisions that allows us to continue on and press on in the fight of our life. Seguir adelante es una jornada. To go a step forward is our journey. Y ser liberado del peso que sentimos será nuestra recompensa. And to be delivered from the weight that we feel is our reward. Y podemos restablecer la posibilidad de poder confiar en personas de nuevo y en esa manera tener victoria en nuestra vida. And then we might just have the possibility to trust in people again and have that victory. Déjeme asegurarte lo que esta jornada no es. Let me assure you what this journey is not. No es un mensaje que quiere disminuir lo que tú has sufrido. This is not a message to mitigate what you are feeling. Yo reconozco las miles de lágrimas que has llorado. I recognize the thousands of tears you cried. Ni es un mensaje que justifica el abuso, no es un message that justifies abuse, ni el abandono, It's not a message that justifies abandonment. ni la persona que te traicionó, Neither the person who betrayed you. ni justifica el tarro que te metieron. Nor does it justify why they cheated on you. A Julio le gusta como lo digo, ¿verdad? Yo creo que se puede decir tarro en la iglesia, ¿verdad? Menos mal que no me pagan mucho. Este no es un mensaje que trate, que no reconozca, This is not a message that recognizes that won't recognize qué poderoso y fuerte han sido tus dolores. how strong and how powerful your pains were. Qué débil te has sentido. How weak it made you feel. Que a veces cuando vienen las olas de dolor en tu vida, That sometimes when the waves of pain come in your life, el momento que tú crees que estás bien, that the moment you think you're good, ya han pasado años, ya se te olvidó de ese miserable hombre. it's already been years you forgot about that miserable man. Y te levantas And yet you still wake up. y el iPhone te dice, tengo una memoria para ti. Your phone wakes you up and tells you, I got a memory for you. Y tú dices, ¿dónde sacó esa foto que yo borré hace años? And you said, where's that photo? I thought I deleted that years ago. Y en ese momento, And in that moment, todo el dolor regresa a tu vida. all that pain comes back in your life. Corre así como si fuera una ola. It rushes in as if a wave. Solo por esa memoria. Only by just seeing that memory. Y todas las personas en tu vida que son tus amigos, And all the people in your life who are your friends, que están supuestos a amarte, still love you.
Para ellos no es nada grande cuando tú tratas de dejarles saber cuánto tú todavía estás sufriendo. For them, it's not a big deal to let them know, oh, how much you're suffering. Esto no es un mensaje que demanda que tú excuses algo terrible que han hecho contra ti. This is not a message where you excuse the great things, evil things they've done to you. Hay algunos de ustedes que se han sido abusados, violados, se han roto leyes contra ustedes y a este momento ni te sientes seguro. Some of you, they violated you. You don't even feel secure in this very moment. Ni este es un mensaje donde voy a tratar de mezclar el perdón con la reconciliación. This is neither a message I'm going to put together the reconciliation and forgiveness together. Porque a veces Because sometimes juntarse otra vez con el que te pegó es una manera asegurada que te van a pegar otra vez. to be together with the same person who hit you is a recipe to get hit again. Pero lo que vamos a tratar de hacer es desenredar What we're looking to do is disentangle este concepto del perdón, redención, recuerdos y reconciliación. of reconciliation, redemption, your memories, and forgiveness all in one. Ni va a ser un mensaje donde yo voy a apuntar el dedo y decirte, vas a quemarte en el infierno si no perdonas. Neither would it be a message where I go and point the finger at saying you're going to burn in hell yet if you do not forgive. Porque el perdón es una de las cosas más difíciles que se puede hacer. Because forgiveness is one of the greatest things that is to do. Porque si alguien me predicara así, yo no lo escucharía muy bien tampoco. Because if someone preached to me like that, I wouldn't reach it either. Se va a ser predicado con mucha gracia, And we preach with a lot of grace, pero también con la verdad de Dios. but as well as the truth of God. La palabra de Dios dice, The Word of God says, pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. but to each one of us grace was given according to the measure of Christ's gift. Y sigue diciendo, And it continues on to say, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. therefore it says, when he ascended on high, he led captivity captive and gave gifts to men. Jesús llevó la cautividad cautiva. Jesus took captivity captive. En algunos momentos, después de alguien te haya ofendido o que un dolor haya ocurrido, la idea de perdón puede parecer imposible. In moments where you need to forgive because someone hurt you, the idea of forgiveness seems practically impossible. Lo que es más, What is more? simplemente que te digan que perdone a la persona que acaba de violar tu hija, te ofende más todavía. Simply because they tell you you forgive them, that the person who hurt your daughter, who violated your daughter, it hurts you even more. A veces lloramos simplemente para que la gente sea justo con nosotros. Sometimes we cry for people to just be just and fair with us. Yo quiero que las personas que hagan las cosas correctas sean bendecidas. I want the people who do the right things to be blessed. Y yo quiero que las personas que no hacen las cosas correctas sean corregidas. And I want the people who do not do the right things to be corrected. ¿Será posible que eso sea lo que ocurra en esta vida? Would that be possible? Y en ese lugar And in that place, donde yo demando que este mundo sea justo, where I'm demanding this world to be fair, es donde me gusta parquear el carro. that's where I park my car. Donde me quedo marinando y esperando que todo se arregle en este mundo. I'm just there sitting and just waiting for the whole world to be fixed. Pon el próximo slide. El perdón es una arma de doble filo. Forgiveness is a double-edged sword. El perdón a veces ni se siente como si es posible. Forgiveness doesn't even feel like it's possible at times. A veces te pone hasta bravo que Dios diga que perdones a alguien que te ha hecho una cosa tan fea. And sometimes you get angry that God tells you to forgive someone who hurt you. Digo que es una arma de doble filo por esto. Tell you it's a double-edged sword for this reason. Porque es difícil dar, Because it's difficult to give, to forgive. it's difficult to give, pero increíble recibir. But it's incredible to receive. Pero cuando nosotros lo recibimos libremente del Señor, But when we just freely receive it from the Lord, pero no lo dejamos pasar y libremente se lo damos a otras personas, but we don't freely give it to other people, eso termina siendo un peso sobre nosotros. that stays as a weight on top of us. Un peso que nos aguanta A weight that holds us down. y nos sentimos como si el perdón es algo demasiado difícil para hacer. And we feel forgiveness is such a difficult thing to do. Pero lo que quiero que entiendan, But I want to understand, no es que el perdón sea algo difícil. it's not that forgiveness is something difficult. No es que tengamos la opción de hacerla o no hacerla. It's not that we have the option not to do it or to do it.
es algo que tenemos la oportunidad de participar en. It's what we have the opportunity to participate in. Nuestra parte en el perdón Our part in forgiveness. no es la parte de la desesperación, It's not a part of desperation. donde con los dientes así gruñidos decimos, ok, te perdono, te amo otra vez, ok. That when our teeth held back tightly, we should forgive you. Así se puede. Dile a tu hermana que pídele perdón a tu hermana. Right? Go tell your sister, I forgive you. Así lo hacen, ¿verdad? How they do it, right? Y así a veces con esa misma falsedad a veces le damos el perdón a las personas, And ¿verdad? sometimes with that same lack of sincerity, we say, I forgive you to that person. No es luchar con la indignación de tener que pedirle perdón. Con ellos fueron los que me lastimaron a mí. Why should I deal with giving them forgiveness if they're the one who hurt me? Cuando tú pienses que el perdón cae completamente sobre tus esfuerzos, When you believe forgiveness falls solely upon your strength, claro que te va a parecer imposible. of course it would seem impossible. Mi habilidad de perdonar otros My ability to forgive other people cae sobre este concepto. it falls on this concept. Recostando mis debilidades sobre lo que Jesús ya ha hecho Putting my weaknesses over what Jesus did. y dejando que la gracia de Él fluye a través de mí. And now His grace to flow through me. Déjame darte algo para poner en tu Twitter, ¿ok? Give you something on Twitter. Pon el next slide. El perdón no es un acto de mi determinación. Forgiveness is not an act of my determination. El perdón solo es posible gracias a mi cooperación. Forgiveness is only made possible by my cooperation. Dios supo que yo y tú no lo podíamos hacer. God knew we couldn't do it. Desde el momento en el jardín de Edén, That from the moment in the Garden of Eden, cuando Él escuchó, when He heard, no, oh, crunch. I thought, okay. We rehearsed this, I went wrong. Crunch. Después del ciciar Then He heard the hiss de la serpiente, of the snake. y Dios dijo, no, se la comieron. And God said, no, they ate it. Y solo tomó las acusaciones de ciciar de esa serpiente. And He just took the hissing and accusations of that snake. Y de ese momento en adelante, And then from that moment on, el hombre y la mujer se escondieron man and woman hid en la oscuridad. in darkness. Yo voy a conectar esto con nosotros. Be connected to us, don't worry. ¿Ok? Siempre me gusta hablar de gente desnuda en el jardín de Edén para regresar tu atención. I love talking about naked people in the Garden of Eden to realign your attention. ¿Ok? Cuando Adán y Eva pecaron, When Adam and Eve sinned, corrieron a la oscuridad, they ran to darkness. empezaron a echarse la culpa. They started blaming each other. ¿Ok? Que hasta este día se escuchan eso de echarle culpa a otra persona por lo que nosotros hemos hecho o lo que nos ha pasado. That even to this day we still practice that, blaming other people for what happened to us or for what they did. Escúchame, el momento que el pecado fue nuestra decisión, Listen, the moment that Sin sin was was our- our decision, cubrirnos con la oscuridad se convirtió en nuestra preferencia. our covering of darkness was our preference. Sea paciente mientras que yo explico mis próximas palabras. Patient while I explain my next words. El pecado no es solo cuando yo hago algo mal. Sin is not only when I do something wrong. El pecado es y la oscuridad es donde yo voy corriendo. Sin and darkness is where I go running. Cuando yo hago el opuesto de lo que Dios dice que debo hacer. When I do the opposite of what God tells me I should be doing. Cuando yo no reacciono debidamente a lo que Dios dice cuando alguien hace algo en contra de mí. When I'm not reacting the way God wants me to react when someone does something against me. Ay, pastor, ahora me mataste. Pastor, you killed me. Entonces, ellos me robaron, me quitaron el marido, me pegaron un tarro, se acostaron con mi marido en el funeral de mi abuelita y por cuenta que yo no le di perdón, yo soy que estoy pecando. En serio, wow. So, Pastor, they robbed me, they stole from me, they cheated on me, and they left me. I have to forgive them. And you're telling me that I'm sinning because when they were screwing each other at my grandmother's wedding, funeral, I have to forgive them and now I'm the sinner because I didn't do what God said. This is crazy, 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 crazy.
Vamos a ser honestos. Let's be honest. Esta es una iglesia donde sea honesto. This is an honest church. Cuando alguien me hace algo así a mí, When someone does something to me like that, yo no corro a Romanos 12. don't run to Romans 12 too. Déjenme ponerte algunos versículos de Romanos 12, a ver si ustedes hacen esto cuando alguien te hace algo I'll mal. give you Romans 12 too. ¿Ok? Tomás, si alguien si alguien le hace algo a tu nieta, dime si tú corres a estos versículos. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Bendigan a quien los maltraten. No los maldigan, sino pídele a Dios en oración que los bendiga. Romans 12:17 says, if someone has done you wrong, do not repay him with a wrong. Ask God to bless those who persecute you, yet ask him to bless, not to curse. Ay, Señor, bendice este zángano que le acaba de dar un golpe a mi nieta. Oh Lord, bless this man, this terrible man who just hit my daughter. My granddaughter. Sí, yo estoy seguro que todos estamos corriendo esta tarde a esa persona que nos pegó un tarro, que nos robó y nos vamos a invitarlos a McDonald's. We're going to go this afternoon to that person that cheated on us, stole from us. We're going to invite them to McDonald's. Lo que es más, vamos a comprarle un batido de vanilla. Y mira, ¿tú sabes qué? Ya que le estoy comprando unas hamburguesas, vamos a también comprarle unas papas fritas. Let's buy them some French fries. While we're still at it, let's buy them at the burger and the French fries. ¿Y por qué parar ahí? Ya que somos buenos cristianos, vamos a darle un juguetico del Happy Meal. Why stop there blessing them? Let's give them a happy meal. Yo tengo que ser honesto. I have to be honest. Esto no es donde mi corazón corre cuando hacen algo contra mí. This is not where my heart runs when someone does something against me. ¿Tú sabes dónde mi corazón You corre? know where my heart runs? Mi carne corre para hacerle a ellos para atrás exactamente lo que me hicieron a mí. My flesh runs to do exactly what they did to me, Para que le duela a ellos tanto como me dolió a mí. so that it would hurt them as it hurt me. Aunque yo tenga que hacer la misma cosa mala que ellos acaban de hacer. Even if I have to do the exact wrong thing they just did back to them. Y si fue un pecado cuando lo hicieron ellos, no es un pecado cuando lo hago yo. It's the same what they did, and not the same what I did. Entonces, cuando el pecado es mi decisión, So when sin is my decision, la oscuridad se convierte como yo me cubro. darkness is how I cover myself. Pero la verdad es sobre la oscuridad. But the truth of what darkness Es que no es lo que me cubre, it's not what covers me. es lo que está encima de mí It's the weight on top of y me. es un peso que me vuelve loco. It's a weight that drives me crazy. Nosotros con corazones humanos siempre estamos tratando de esconder nuestras faltas. Us with human hearts are always trying to hide our faults and weaknesses. Siempre tratamos de escondernos y correr a un lugar oscuro donde nadie vea lo que hemos hecho. We're always trying to run into darkness so no one can see our weaknesses and our No faults. queremos que la luz venga para que vean. No one wants that light to come in so they see us how we are. Qué vergüenza. What shame. Yo estaba enojado el otro día en la casa. I was mad the other day at home. Estaba solo. I was alone. Tú sabes, a veces tú tienes que quitártelo del... Sometimes you have to let it go. Y entonces yo solo And so I alone dije, ¿qué puedo hacer para desahogarme? said, what could I do to? Dice, ¿en qué puedo hacer para en verdad no hacer daño? What could I do not to stress myself out and not to hurt myself? Ah, la puerta está hecha de madera. The door's made out of wood. Y yo salí para afuera, I went outside, cogí la puerta got the door, y la tiré. ¡Pah! and I slammed it. Y en ese momento In that moment, vi ahí temblando detrás de mí saw behind trembling behind me. la mujer de UPS con una cosa que había ordenado. The poor one from UPS from the thing I just ordered. Y yo pensando, déjame invitarla para entrar a la casa, le ofrezco un café, una galletita, algo. Yo no soy así, perdone que yo no soy violento. And the poor girl, because I'm not invited, and I just so happened she was standing there. Ella dejó el paquete y salió corriendo para su carro. She left the package and just ran. Nadie quiere que vea la luz de que somos posibles cuando estamos sufriendo. No one wants there to be light so it'd be shown what is possible when we're suffering. Todos somos resistentes a comportarlo según las instrucciones de Dios. We're all resistant to cooperate even with the directions of God. Pon el próximo slide. Next slide. Pero Dios sabe todo eso. But God knows all that. Y ha hecho una manera
independiente de nuestra fuerza, And He's created an independent way aside from our own strength de perdonar, to forgive, para aguantar la mano de Jesús, to hold the hand of Jesus. manos que todavía están sangrando de la crucifixión. Hands that are still bleeding from the Y crucifixion. Jesús puede cubrir lo que tú no puedes perdonar, And Jesus can cover what you are not able to lo que tú forgive, solo puedes esconder. what you can only hide. Él hace un camino. Jesus makes a way Si nosotros podemos cooperar con Él, if we can only cooperate with Him. ¿ok? Más verdad. Or truth. Nunca confundan redención con reunión. Never confuse redemption with reunion. Las dos cosas son para... Ay, este hombre que te pegó un tarro, ¿por qué tú tienes que perdonarlo y olvidar? You have to forgive that man who cheated on you and forget. No. Eso todavía darle mucho poder a la otra persona. No, that's still giving too much power to the other person. Reconciliación requiere dos personas que están los dos dispuestos a obedecer a Dios. Reconciliation is two people who are both willing to cooperate and obey God. Si yo tengo que esperar que la otra persona también quiera hacer lo correcto, ¿quién tiene el poder sobre cuándo yo voy a estar feliz? If you have to wait for both parties to be in agreement to do what is right, then when would I be happy? El poder está en la otra persona. The power's in the other person's hand then. Este mensaje es para que tú tomes para atrás tu poder. But I thought this message was for you to take back power. Para que tú no tienes que esperar que la otra persona te pida perdón. So you do not have to wait for the other person to ask you for forgiveness. Esta es entre tú y Dios. It's between you and God. La redención es entre tú y Dios. Redemption is between you and God. Para que tú seas librado. So that you be freed. ¿Ok? Para que tú no tengas que ser controlado por esa persona que ya te ha hecho sufrir tanto. So that you do not have to be controlled by that person who made you suffer so much. Mira, pon el último slide. Last slide. Quienes cooperan más plenamente con el perdón son quienes bailan más libremente con la belleza de la redención. Estaba poético esta semana. I was feeling poetic this week. Those who cooperate most fully with forgiveness are those who dance most freely in the beauty of redemption. Estas palabras, These words. quienes cooperan más plenamente con el perdón son quienes bailan libremente en la belleza de la redención. Es un pacto entre tú y Dios. Those who cooperate most fully with forgiveness and those who dance most freely in the beauty of redemption. It's a promise between you and God. Lo que Pact. tú tienes que pagar What you need to pay es que tú tienes que liberarte de tu derecho de demandar is you must free yourself from being able to demand que la persona que te hizo sufrir te pague para atrás. that the person who made you suffer must pay you back, O que sufra por lo que te hicieron a ti sufrir. or that they must suffer for what they caused you to suffer through. Tú tienes que creer que Dios puede encargarse de arreglar las cuentas. You must believe that God is in charge and He can is able to do His accounts well. Aunque si tú nunca lo veas, Even if you never see it, saber que Él lo va a hacer. knowing He's going to do it. Lo que tú recibes, en cambio, What you receive in exchange es la libertad para mover hacia adelante. is the freedom to keep on going forward. Para que la escena de tu vida cambie. So that the scene of your life changes. Porque déjame decirte lo que ha pasado con tu vida. Because let me give you a quick synopsis of what happened in your life. Cuando eso pasó en tu vida, When that happened in your life, ese dolor that pain te arrastró was dragging you down, hasta un hoyo, and even into a pit, lleno de fango, made of mud, como en Hialeah. like in Hialeah. ¿Okay? Un hoyo lleno de fango. A pit full of mud. Y tú has estado en ese hoyo así, restregándote en el hoyo, buscando una respuesta. And you've been searching, trying to get out for a response. No hay respuesta. There is no response. No hay recompensa si te quedas en ese hoyo. There is no reward for staying in the pit. Toma la mano de Dios. You take the hand of God. Y según tú vayas regando y soltando el perdón, And by you releasing forgiveness, aunque si fuiste tú el que metiste la pata, even if you were the one who messed up, eso soltará unas semillas de redención en ese hoyo de fango. it releases seeds of redemption into that pit. Y ese fango That mud se convierte en tierra fértil. starts to turn to fertile land. Y esas semillas se convierten en flores, And those seeds turn into flowers. donde tú vas a poder bailar en la libertad de poder tener una vida de nuevo. Where you're now able to dance in the beauty of a new free life. Quienes cooperan
más plenamente con el perdón. Those who cooperate most fully with forgiveness son quienes bailan más libremente en la belleza de la redención. Are those who dance most freely in the beauty of redemption. Simplemente voy a dejar esas palabras caer ahí para que tú lo mantengas en oración. I'm going to simply leave those words there so you're there in prayer. Y voy a regresar al versículo que empecé este mensaje con. And we're going to come back to the verse we started with. Ponme el llanto podrá durar toda la noche. El llanto podrá durar toda la noche, pero Weeping may last through the night, but, la palabra pero the word but, tú eres una muchacha muy bien parecida, pero you're a beautiful woman, but, cuando alguien te dice pero, when someone tells you but, ¿qué significa? what does that mean? Que todo lo que te acaban de decir antes That everything they just finished telling you, fue mentira. it was lie. Eres una muchacha muy linda, ¿por qué estás tan corta como un cerdo, cabrón? You're such a beautiful woman. Why are you so fat? Las personas son así, ¿verdad? Lo dicen, ay, eres un muchacho tan bueno, pero ¿por qué haces? Tú sabes, es que la gente, el pero significa, olvídate lo que yo acabo de decir antes de eso, porque lo que voy a decir ahora va a cancelar lo primero que yo dije. People say it that way. They're like, you're such a good child, but. El And they just llanto, finished canceling out what they just finished saying and you forgot about it. el llanto podrá durar toda la noche, Weeping may last through the night, pero but no importa cuántas noches sea el llanto, it does not matter how many nights the weeping was. pero But no importa cuánto tiempo se demore que llegue la mañana, it does not matter how much time must come before morning comes. pero But cuando llegue, when it comes, pero but cuando llegue when it comes, la mañana, the morning, será la alegría the joy, y ya se te olvidará and you would forget de la noche. of the night. Pero tú But you tienes que creer en el mañana. must believe in the morning. Yo no estoy diciendo que de un momento a otro las emociones van a cambiar. I'm not saying from one moment to the next your emotions will change. Lo único que es rápido The only thing that is quick es el dolor. is the pain. Oye, Manolo, yo sé que somos mejores amigos, te quiero dejar saber. ¿Tú sabes qué? He estado acostándome con tu mujer, pero el dolor ¡pra! Llega así rápido. You know, Manolo, man, you know, we're great friends, but I've been just sleeping with your wife. The pain comes like that. But Ahora Manolo te llama en una semana, en un mes, en un año. Oye, ¿tú crees que ya se te ha pasado eso? ¿Quieres tomar un café? ¡No se te va a pasar! then you call Manolo, hey man, you know, it's been a few years. We should catch up, drink a coffee. El dolor viene rápido, It will not happen that way. Pain comes quickly. pero el sanar viene despacio. But to heal comes slow. Pero lo que te quiero dar es la oportunidad a través de estas enseñanzas What I want to give you is the opportunity through these teachings para caminar a un proceso donde verdaderamente puedes perdonar. to walk through this process where you could truly forgive. ¿Tú sabes lo que significa por verdaderamente perdonar? You know what I mean by truly forgive? ¿Alguna vez tú le has dicho a alguien, oye, yo te perdono, está bien? You ever been there, you told someone, hey man, I forgive you. Y después te recuerdas de otra cosa que te hicieron y te dices, ¿para qué yo los perdoné si yo no me di cuenta que lo que me hicieron fue tan malo? And then you remember the other thing they did to you the other day and you were like, well, why did I forgive them if the thing they did to me was so bad? Juntos podemos sobrevivir las locuras de nuestras emociones. Together we could survive and live through the craziness of our emotions. Quitarle el poder al diablo, To take away the power from the devil. quitarle el poder a esos demonios, To take away the power from the demons. quitarle el poder a esas personas que nos han lastimado. To take the power away from those persons who hurt us. Reconociendo de sanarnos está sobre nuestro poder con Dios y ellos no tienen nada que ver con eso. Recognize to heal is in our power and they have nothing to do with it. Amén. Amen? Gracias. Thank you. Muchas gracias a todas las personas que apoyan a este ministerio, sea con sus oraciones, servicio o donaciones.